Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Simulador Timemon. Conquistando a las diosas griegas desde el inicio. Autorca. La pseudo-guerra del Santo Grial de Snowfield está a punto de comenzar. Moran, que ha transmigrado al universo Timemon, está decidido a completar el juego en una sola vida. Esperando en línea, urgente. Timbre. Has activado con éxito el simulador de vida. Expulsaste a los dioses mecánicos olímpicos extranjeros, tomaste la mano de la diosa madre de la tierra y fundaste una nueva nación y mitología. Eres el señor del castillo del milenio, al que se le ha otorgado el nombre de Brunestud, y el amado gobernante de la tierra a los ojos de la luna carmesí. Eres el rey final de la era de los dioses, que por solo sí evitó su declive y garantizó que la era divina de Gran Bretaña perdurara hasta nuestros días. Detrás de esta deslumbrante vida simulada, Moran se enfrenta ahora a Arqueir. ¿No se suponía que ibas a recogerme en el castillo del milenio? ¿Por qué estás aquí, en la guerra del Santo Grial? Artoria. Basta. Vuelve a Gran Bretaña conmigo. Ereshkigal. Moran. ¿Quiénes son todas estas mujeres? A medida que su cada vez mayor círculo de admiradoras se acerca, Moran se da cuenta de que, esta podría ser la guerra del Grial renal más difícil de la historia. 571. Capítulo 571. Asesino de héroes, la daga de veneno de Hydra. Vestíbulo de la estación de policía. La tormenta sangrienta llegó a su fin. El cuerpo policial, que debería haber sido completamente aniquilado, logró sobrevivir a las manos de Moran. Ni siquiera ellos mismos sabían cómo seguían con vida. Pero la razón ya no era importante. Incluso ahora, recordaban la mirada indiferente de Moran, el monstruo que jugó con sus vidas entre sus manos. Parece que ese espíritu heroico pertenece de hecho al bando británico. Ese nuevo rey claramente no es un máster y, sin embargo, posee tal poder. La expresión de Orlando reflejaba amargura. Anteriormente, incluso había fantaseado con ganar esta guerra del Santo Grial jugando en ambos bandos y buscando oportunidades. La realidad le dio una lección cruel. Si los fuertes deciden ganar, aplastarlos a ellos, simples personas comunes, es demasiado fácil. Solo se requiere la fuerza necesaria para espantar a una mosca. Pueden ser triturados en la palma de una mano. Tanto la determinación de Orlando como la de sus oficiales resultaban ridículas ante el poder absoluto. Si Moran no hubiera tenido la intención de marcharse, me temo que Orlando y los demás habrían tenido como único final la aniquilación total. Ya fuera mantener el orden, ejercer la justicia de la que hablaban o proteger a los ciudadanos, todo se convertiría en palabras vacías. Ese saber que arrestaron en el teatro de la ópera, tras irrumpir en la escena, Moran mostró una actitud de maestro enseñando a sus subordinados y, de manera directa y abierta, sacó a la gente de la estación de policía. Simplemente salió por la puerta principal a grandes zancadas. Como si se hubiera olvidado de rematar a la fuerza policial. Esa indiferencia era lo más doloroso. Simplemente decía, son demasiado débiles. Tan débiles que no valía la pena el esfuerzo de eliminarlos. Incluso ahora, todos podían recordar los ojos despectivos de Moran, esa actitud condescendiente y juguetona. ¿Estás bien? Orlando fue el menos herido. De principio a fin, solo estuvo inmovilizado por las cadenas. Cada uno de los 28 monstruos había sido atendido por Moran. Todos yacían en el suelo gimiendo. La escena sangrienta era insoportable de ver. Tras esta batalla, el espíritu de lucha de muchos oficiales se debilitó. Enfrentándose a esta clase de monstruo invencible, ¿podían realmente ganar? Dudas similares los sumieron en la confusión, haciéndoles cuestionarse si podrían proteger la ciudad de Snowfield. John, a quien le habían cortado un brazo, también estaba recibiendo tratamiento. Regenerar una muñeca perdida requiere un nivel muy alto de magia curativa. Aunque se podían preparar prótesis ordinarias, era imposible volver a la primera línea en ese estado.
No te presiones, yo me encargaré del resto. No, quiero participar en la guerra. Por favor, déjeme continuar. ¿Con esas heridas? A continuación, puede que tengas que luchar contra el rey de los héroes, el Assassin, o incluso contra el rey británico, de quien aún no tenemos información completa. Ante una batalla más severa que nunca, ¿puedes garantizar que no serás un estorbo? Esto. Al ver la falta de voluntad de John para rendirse, Orlando, que había estado prestando atención a este joven policía, recordó los indicios. En la batalla, John mostró señales de despertar el nombre verdadero de su fantasma noble, algo suficiente para cambiar el rumbo de un combate. Si era posible, Orlando no quería que John muriera así. Al principio, solo veía a estos 28 como peones, pero tras conocer a personas como John, llenas de entusiasmo y sentido de la justicia, sus ideas cambiaron. Después de todo, si él llegaba a ser derrotado en esta guerra, necesitaba preparar un heredero para la próxima oportunidad. Además, John era la persona más cercana a despertar su nombre verdadero aparte de él mismo. Joven, aún tienes futuro, no hay necesidad de morir en vano. Pero, lo que quiero proteger es el futuro de esta ciudad. Si permito que ese monstruo arrase en esta guerra, no como Magus, sino como policía, no puedo aceptarlo. John ni siquiera llegaba a los 30 años, pero poseía una determinación inquebrantable. Por ello, Orlando suspiró. Admiro tu valor. Pero no puedo poner a todo el personal en peligro basándome solo en el coraje. Ya que dices que aún puedes luchar, demuéstrame que puedes controlar bien tu arma con una sola mano o con una prótesis. Lo intentaré con todas mis fuerzas. Incluso habiendo perdido un brazo, el tono de John seguía lleno de espíritu de lucha. En un instante, Orlando comprendió por qué aquel rey británico propinó tal golpe y mostró esa actitud cruel. Aunque no tenía pruebas, Orlando sentía que Moran quería acelerar el proceso de transformar lo falso en real. El John de hoy era el mejor ejemplo. Esta tragedia parecía una derrota total para la estación de policía, pero de hecho, ninguno murió. Todos fueron rescatados del borde de la muerte mediante magia curativa. Sin embargo, algunos magos notaron algo. En la superficie, los policías parecían gravemente heridos, pero al aplicar la magia de curación, la recuperación fue extremadamente veloz. Las heridas sanaban rápido. Era obvio que su magia curativa normal no debería ser tan efectiva contra tales daños, pero inexplicablemente funcionó. No sabían qué estaba pasando. Poco después, Orlando recibió una llamada de Dumas, quien mantenía su habitual actitud poco fiable. Celebró la supervivencia de Orlando de forma extravagante y le informó que había recibido con éxito el gran arma que Orlando había comprado antes de iniciar la guerra. Si tengo esto, ya sea un espíritu heroico ordinario o un vampiro, podré alcanzar su corazón. Se la fabricaré a ese joven herido que tienes al lado, hermano. No debería ser un problema para él usarla, jajaja. Dumas, al otro lado del teléfono, estaba eufórico. Había observado el espectáculo en la estación de principio a fin y el desarrollo de los eventos le fascinaba. Por esa razón, quería esforzarse más. Durante este periodo, remojaré estos materiales de la era mitológica y fabricaré el arma definitiva. Usaré como plano la asesina de héroes, la daga de veneno de Hydra. Jaja. Aunque no puedo garantizar que mate al monstruo de hace un momento, es suficiente para despachar a Gilgamesh o al rey Arturo de una puñalada. Incluso ellos solo podrán lamentarse bajo este filo. Dumas hablaba con la certeza de que John regresaría al equipo. Esto hizo que las comisuras de la boca de Orlando se elevaran ligeramente. Tras esta batalla, tenían una oportunidad real de ganar y la fuerza básica para defender esta ciudad. 572. Capítulo 572. Su nombre es, en el estacionamiento detrás de la estación de policía. Ciel lucha contra Noel a solas. Ansa, Jester y la asesina, quienes originalmente combatían a Noel, lograron encontrar una oportunidad para escapar. No tenían la intención de enfrentarse a un enemigo del nivel de los 27 ancestros en este momento crítico. Entre ellos, la asesina deseaba continuar persiguiendo a Jester, pero le fue imposible. Sentía el poco poder mágico que quedaba en su cuerpo. Si continuaba luchando, tendría que aceptar el suministro de Jester para mantener su límite. Ahora, este asunto la atormentaba. Por su parte, Jester perdió 2 vidas en la batalla de la estación de policía y planeaba esconderse temporalmente para preservar sus fuerzas. Ansa estaba conmocionado por la aparición de Ciel. Conocía la existencia de esta chica. Ella una vez mató a seres considerados grandes enemigos por la iglesia, y no a uno, sino a 2 de los 27 ancestros. El 22º ancestro. Svromklai Petastructure.
El séptimo ancestro. Einase. Este glorioso historial causó un terremoto en la iglesia. Se debe saber que, en el pasado, la iglesia debía prepararse durante 100 años para lidiar con uno solo de los 27 ancestros. Desde su fundación, solo 2 ancestros habían sido sellados con éxito, y ninguno de los otros 20 había sido asesinado. Ciel mató a 2 ancestros en solo 10 años. Es imposible no estar impactado. No esperaba que incluso los adultos de la agencia de entierro vinieran aquí. Habrán sido enviados por la corte papal. Ansa intentaba evitar entrar en el campo de batalla. Solo con observar la pelea entre Noel y Ciel, sentía que, si no tenía cuidado, lo más probable era que terminara como esas piedras y escombros que salían volando. Sin embargo, mientras esta adulta de la agencia de entierro esté aquí, incluso si el oponente son esos espíritus heroicos, no hay nada que temer. Ansa observaba a Ciel en el centro del campo de batalla con ojos ardientes. Era temor y adoración por una existencia poderosa. La agencia de entierro se encarga de los enemigos que ofenden el reino de Dios. Ninguno de ellos es inferior a un espíritu heroico. Para un apóstol muerto como Hester, frente a la agencia de entierro, no son más que gatitos o cachorros. Incluso si se enfrentara al espíritu heroico Gilgamesh, Ansa tenía una gran confianza en Ciel. Pero, en estos tiempos, hasta los apóstoles muertos persiguen el Santo Grial. ¿Acaso se acerca el fin del mundo? Ansa hablaba con tono preocupado. Ahora que estaba personalmente involucrado en esta guerra del Santo Grial, la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba. Especialmente ese rey de Gran Bretaña. Realmente no podía ver a través de él en absoluto. Snowfield, Crystal Hills. Richard, quien había escapado de la estación de policía junto a Kainet, experimentaba una enorme conmoción. Kainet vio a Moran irrumpir en la estación y causar un alboroto. Inmediatamente pensó que Moran había tenido que mostrarse debido a su propia incompetencia, y se sintió avergonzado. Sin embargo, la verdad era completamente distinta a lo que él pensaba. Moran no fue a la estación específicamente por Kainet. Fue puramente por diversión. Llevar a Kainet y a Richard de vuelta a Crystal Hills fue solo una ocurrencia conveniente de último momento. No obstante, Moran pensó que era bueno crear una imagen gloriosa de sí mismo ante los ojos de sus subordinados. Saber, tú. Kainet reprimió sus sentimientos de vergüenza. Durante el camino, Richard había sido como un niño curioso, hablando de toda clase de cosas fantasiosas. Pero tras ver a Moran, no había vuelto a escuchar a Richard decir nada extravagante. Al contrario, Richard estaba tan callado que resultaba aterrador. Kainet, desconcertado, se giró para mirar a Richard y no pudo evitar sobresaltarse. La sonrisa compuesta que Richard siempre llevaba en el rostro había desaparecido. Parecía haber presenciado el fin del mundo, y no había ni rastro de emoción que pudiera describirse como alegría o tristeza en su expresión, solo puro asombro. Era difícil imaginar que este antiguo rey de Gran Bretaña mostrara tal semblante. ¿Es esto un sueño? Richard venía repitiendo esa frase desde hace un rato, de forma tan extraña como si estuviera bajo un hechizo. Saber, este es el actual rey de Gran Bretaña. Su Majestad ascendió al trono no hace mucho, ¿acaso conoces al rey? Kainet notó que Richard miraba fijamente la espalda de Moran, quien caminaba delante, y no pudo evitar sentirse extraño. Richard era un rey de hace más de 1000 años. Incluso si veía al rey actual, no debería estar tan impactado, ¿verdad? No nos conocemos. Esta es la primera vez que lo veo, dijo Richard negando con la cabeza. En realidad, Kainet no tenía idea de lo que Richard sentía en ese momento. Solo alguien que hubiera sido rey de Gran Bretaña podría entenderlo. Antes de que Kainet pudiera preguntar más, Richard dijo con la mirada perdida. Master, espera un momento, mis compañeros, están confirmando algo. Cuando lo vio por primera vez en el vestíbulo de la estación, pensó que era solo una coincidencia. Richard creyó que Moran era solo un descendiente del linaje del rey fundador que quedaba en Gran Bretaña, y definitivamente no el hombre en persona. Tras seguir a Moran fuera de la estación, también se había recuperado de su impresión inicial. Ahora, Richard activó su segundo fantasma noble para verificar si su suposición era correcta. Round Softly Uneart. Este fantasma noble le permite a Richard usar su propio origen espiritual como catalizador para manifestar a aquellos con quienes formó vínculos en vida como servants, asistentes o mentores. El número de invocados varía según el poder mágico del máster y la tierra utilizada como base. Aquellos registrados en el trono como espíritus heroicos también pueden ser invocados, aunque en ese caso se manifiestan en un estado debilitado.
El fantasma noble de Richard es similar a la habilidad única de Moran, cuentos heroicos cantados eternamente. Ahora mismo, Richard estaba verificando la información con sus compañeros de vida. El resultado lo hizo temblar y apretar los puños. ¡Ah, oh Dios mío! ¡Ah, ah! Su mirada penetrante se enfocó en la espalda de Moran. En este instante, Richard confirmó la verdad. Su sospecha era exacta. El hombre que caminaba frente a él no era un descendiente de aquel gran rey fundador, sino el hombre mismo. El dragón de Albion. El señor de la luz. El ancestro del fin de la era de los dioses. El verdadero padre fundador de Gran Bretaña en el sentido más estricto. Cada palabra utilizada para describirlo, sin excepción, está grabada con logros legendarios dignos de ser registrados en la historia. Hasta el punto de que incluso ser alabado como un dios por el mundo no sería una exageración. El nombre de aquel hombre es Moran Pendragon. 573. Capítulo 573. El pasado de cierto rey en el pasado, Gran Bretaña. En aquel castillo de piedra rodeado de antiguas costumbres, los alrededores estaban repletos de decoraciones magníficas. El sonido celestial de un niño tocando el piano resonaba constantemente. Aunque era joven, resultaba evidente que poseía una gran destreza con el instrumento. Los sirvientes que escuchaban la música lo alababan, creyendo que el príncipe tenía un talento innato. Y, junto a ello, la envidia por el amor que la isla profesaba al niño. Entre estos elogios y cumplidos, la gente ocultaba su miedo y celos hacia el príncipe. En efecto, el joven nació omnipotente. Ya fuera esgrima, instrumentos musicales, artes marciales, pintura, pesca o equitación, no había casi nada que no supiera hacer. Si esto no era el talento de un genio que había recibido el amor de la isla, ¿qué otra cosa podría ser? La única persona en la que el niño podía confiar era su madre, y solo a ella podía decirle: «Madre, tengo mucho miedo». ¿Miedo? ¿De qué tienes miedo? Yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo lograrlo todo sin contratiempos, incluso sin darme cuenta. La mujer, que emanaba un aura digna, escuchó las palabras de su hijo. Aunque sonaba demasiado exagerado e inmaduro, ella sabía que el niño no estaba bromeando. Sabía que su hijo dominaría rápidamente cualquier cosa que aprendiera y que nadie podría superarlo. Desde la infancia, la gente lo observaba con ojos envidiosos. El niño quería hacer amigos, quería que la gente lo admirara sinceramente, pero su talento hacía que los demás lo vieran como un monstruo. A veces, dudaba si alguna vez tendría esa oportunidad. Se preguntaba si debería fingir ser más tonto, arruinar las cosas un poco más, tal vez eso haría que la gente lo aceptara. Tras escuchar las palabras de su hijo, la mujer, que lucía como una reina magnífica, rió alegremente. Esto hizo que el niño hiciera un puchero, porque su madre había prometido no reírse de él. Escucha con atención, Richard. Ciertamente eres un genio. La mujer acarició suavemente la mejilla del niño. Le dijo a él, que seguía huraño. Pero eso es todo lo que eres. ¿Sabes lo que significa ser un genio? Puedes hacer muchas cosas, pero aún no has realizado ninguna gran hazaña. Ser un atleta de decatlón y dejar un legado son dos cosas completamente distintas. Mientras consolaba a su hijo Richard, la madre también lo trataba como a un adulto, grabando sus palabras en su corazón e integrándolas en su alma. Antes de usar tu poder contra los ladrones que acosan a la ciudad y al país, primero debes compadecerte del sufrimiento de aquellos que son acosados y humillados, y pensar en cómo superar las dificultades junto a ellos. Por supuesto, no basta con culpar a los ladrones. También debes pensar por qué tu país produce ladrones. ¿Qué los llevó por ese camino? Esto es lo que un rey debe pensar. Escuchando las enseñanzas de su madre, Richard mostró una inusual mirada de comprensión. No eran palabras que debieran decirse a un niño, pero la mujer creía claramente en su hijo, confiando en que él podría entenderlas. Las personas no son intrínsecamente malvadas. Elegir la identidad de un ladrón también se debe a las circunstancias. Los miserables también tienen sus razones para serlo. Por lo tanto, debes sentirte avergonzado del estado actual de este país. Yo compartiré ese sentimiento contigo. Entonces, la madre abrazó a su hijo y continuó. Richard, ser un genio no es suficiente para convertirte en un héroe. Por el contrario, incluso alguien sin talento puede convertirse en un héroe siempre que lleve a cabo sus creencias. ¿Convertirme en un héroe? Así es, convertirte en un héroe como el padre fundador de nuestro país, el rey Moran. Como el rey Arturo, quien heredó la gran causa de él. Y como los caballeros de la mesa redonda bajo su mando, así como los paladines de Carlomagno.
Al igual que Sir Kay, conocido como el menos talentoso de los caballeros de la mesa redonda, pudo convertirse en un héroe que sostuvo a la orden porque llevó a cabo sus creencias. Debes comprender profundamente cómo construyeron esta tierra y cómo sentaron las bases en el corazón de la gente. Richard, si eres verdaderamente omnipotente, debes valorar la transmisión de ese talento más que nadie. Mirando a su madre, que contaba historias de las grandes figuras del pasado, los ojos de Richard brillaron. Al igual que estos talentos innatos tuyos, tal vez sean el amor que esta isla, e incluso el difunto rey, sienten por ti. La madre dio un golpecito en la cabecita de Richard y sonrió. Richard no pudo evitar sentir que su rostro ardía. Nunca había pensado que cargaría con tal gloria, y comprendió por qué los demás le tenían envidia. Después de eso, su madre le contó historias. Desde la historia de las guerras de Gran Bretaña antes de la unificación, hasta la aparición del rey fundador, Morán, y el establecimiento del país. Luego, sobre el rey Arturo, quien heredó la voluntad del rey anterior. Las deslumbrantes y brillantes historias de los grandes reyes y los caballeros de la mesa redonda cautivaron al joven Richard. Desde Lancelot, Gawain, Tristán, Galad, Percival, Gareth, Agravain hasta Mordred, el último caballero que fue alabado por el mundo como un caballero rebelde. La madre contaba la historia de cada uno como si lo hubiera visto con sus propios ojos. Incluso ahora, Richard todavía lo extrañaba inmensamente. Aquel tiempo precioso de su infancia. De vuelta a la realidad. Richard confirmó la identidad de Morán con su compañero. Aquella verdad inimaginable. Le impactó tanto que recordó sus memorias de infancia y el anhelo que brotó por primera vez en su corazón. Después de un largo rato, Richard finalmente volvió en sí. Hay dos razones por las que todavía puedo estar aquí de pie sin arrodillarme. ¿Arrodillarte? ¿Qué? La expresión de confusión de Kyneth se profundizó. No podía entender qué tenía que ver la situación actual con que Richard quisiera arrodillarse. ¿Qué estaba impulsando a Richard a querer hacer algo así? ¿El nuevo rey? ¿Cómo podía ser? Richard dijo claramente que nunca había conocido a Morán, así que ¿cómo podía tener la idea de arrodillarse ante un descendiente que nunca había visto? Si fuera ante un predecesor, tendría más sentido. Espera, ¿un predecesor? Los pensamientos de Kyneth se detuvieron por un instante. 574. Capítulo 574. Soy Morán, y también el rey de Gran Bretaña. La primera razón es que soy, después de todo, un rey. Arrodillarme ante alguien con facilidad decepcionaría a quienes me alaban. Aunque no terminaba de entender lo que Richard decía, ni podía distinguir si estaba calmado o no, Kyneth se convenció de que Richard había perdido la compostura al escuchar la siguiente frase. La otra razón es, que, aunque sea por un segundo más, quiero grabar profundamente en mis ojos la leyenda que he perseguido toda mi vida. Ni siquiera podía soportar tomarse el tiempo de inclinar la cabeza y arrodillarse. Esto demostraba que la única persona capaz de hacer que Richard dijera algo así debía ser alguien a quien respetara y admirara profundamente desde lo más íntimo de su ser. Kyneth es un lord de la Torre del Reloj. Naturalmente conoce las hazañas pasadas del gran rey Lloreard, y comprende a los dos monarcas que éste más admiró en su vida. Uno es el rey de los caballeros, Arturo. El otro es el monarca fundador, Morán. Al combinar este contexto con el aura real que Morán desprendió en Gran Bretaña y su verdad insondable, Kyneth comenzó a formar una conjetura en su corazón. ¿Es el rey Arturo, o el ancestro fundador? Sin embargo, a juzgar por la reacción de Richard, ¿podría ser que el rey frente a ellos fuera el mismísimo padre fundador de Gran Bretaña? ¿Cómo es posible? Es demasiado descabellado. Cuando Kyneth pensó en esta posibilidad, sintió como si su corazón se saltara un latido. Saber, podría ser el primer rey. Kyneth tragó saliva. Dada la antigua condición de Richard como rey de Gran Bretaña y el hecho de que él mismo era un máster con hechizos de mando, para evitar demasiada confusión tras salir de la estación de policía, Kyneth decidió llamar a Richard por su nombre de clase. Era también una forma de establecer la jerarquía entre ambos. Richard ya es un rey de Gran Bretaña fallecido. Aunque Kyneth siente afecto por este rey, ahora sirve al nuevo monarca. El Richard convocado es solo un servant, y debe usarlo como una espada en su mano. Nunca debe considerarlo una ofrenda en un altar. Richard también estuvo de acuerdo con la idea de Kyneth. Al escuchar la pregunta de Kyneth, Richard no respondió. Kyneth no se lo reprochó. Sabía lo que el primer rey y el rey Arturo significaban para Richard. El rey Morán es el cimiento que inspiró a Richard a emprender el camino de la caballería. El rey Arturo es el pilar espiritual de su vida.
No, de hecho, muchos británicos crecieron así. Si cualquier otro estuviera en la posición de Richard, quizás la conmoción que recibiría no sería menor a esta. La razón por la que Kainet puede estar tan tranquilo es debido a su condición de excelente magus, alguien que prioriza la razón sobre la emoción. Sin embargo, eso es más fácil decirlo que hacerlo. Para Kainet tampoco es sencillo ordenar sus pensamientos y mantener la calma. ¡Pam! De repente, Richard aceleró y dio un paso al frente, como para acercarse más al rey que tenía delante. No puede ser, ¿acaso intenta? Kainet pareció darse cuenta de algo. Al ver la mirada brillante e inquebrantable de Richard, pensó que quería dar un paso adelante y preguntarle a Moran. Escuchar la respuesta de la propia boca de Moran. Gulp. La expresión de Kainet era de asombro. Pero, por alguna razón, no pudo articular las palabras para detenerlo, y lo que llegó a su garganta se lo volvió a tragar. ¿Será que, yo también lo estoy deseando? Kainet parecía contagiado por la atmósfera que emanaba Richard, sintiendo también el deseo de conocer la verdad. Si el pueblo de Gran Bretaña supiera que el primer rey ha regresado, que todavía camina por el mundo, entonces, para la gente, e incluso para toda la nación, cuán impactante y emocionante sería esto. Disculpe, ¿es usted quien unificó Gran Bretaña y permitió que la gloria de la era de los dioses continuara hasta hoy, nuestro ancestro, Moran Pendragon? Richard se esforzó por refrenar su agitación emocional. Ni siquiera notó que su voz temblaba ligeramente. Moran, que caminaba frente a ellos, se detuvo un poco. Kainet y Richard también se detuvieron detrás. En ese instante, fue como si el tiempo se hubiera congelado. El silencio era increíble. Para preguntas como esa, ¿acaso no tienen ya la respuesta en sus corazones? Entonces, ¿hay necesidad de que yo lo diga? Como si se sintiera divertido por la inteligencia emocional de sus descendientes, Moran giró la cabeza y sonrió con resignación. Desde el momento en que vio a Richard, comprendió que este asunto no podía ocultarse y que Richard vería a través de su identidad. El padre fundador que unificó Gran Bretaña frente al rey Leonard, que heredó su voluntad en generaciones posteriores. Al mismo tiempo, eran ancestro y descendiente. En este momento, ambos no solo se encontraban como reyes, sino también bajo ese vínculo de sangre histórico. Sin embargo, crear un país, terminar las guerras, limpiar a los enemigos extranjeros, todas esas son mis viejas historias del pasado. Soy Moran, y también el rey de Gran Bretaña. Ya sea el nuevo rey o el rey del pasado, no hay diferencia. Dijo Moran con profunda emoción. Al ver la luz deslumbrante en los ojos de Richard, esto le recordó por un momento a la antigua ciudad real de Camelot. En aquel entonces, el pueblo también lo miraba así. Incluso hoy, todavía hay personas que lo miran de esa forma, lo cual es realmente conmovedor. Este sentimiento es como un regalo de hace 1000 años. Para Moran, esto es muy valioso. Mientras caminaba por la carretera hace un momento, ¿no estaba él también considerando y saboreando este maravilloso instante? Levanta la cabeza. Ya que eres el rey de Gran Bretaña y descendiente de Gran Bretaña, debes mirar hacia adelante y usar el brillo de nuestras hojas para mostrar la dirección del futuro. Esta guerra del Santo Grial aún no ha terminado, el escenario apenas comienza. Richard, no muestres una expresión decepcionante. Moran mostró una sonrisa amable, como un ancestro mirando a sus descendientes. El amor del padre de una nación se desplegaba aquí, tan grande como una montaña y tan vasto como una pradera. Gracias, se lo agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias por decírmelo en persona, ya sea usted, o las historias heroicas de ese gran rey de los caballeros, todavía las guardo en mi corazón hoy mismo. Richard transmitió directamente las palabras de su alma. Al darse cuenta de las emociones contenidas en su voz, Moran no pudo evitar sonreír. Porque la emoción de Richard era una alegría desbordante. Si los ojos brillantes que creyó ver hace un momento eran por las lágrimas, debían de ser por una gratitud y un júbilo extremos. 575. Capítulo 575. Leyendas escandalosas. Richard permaneció inmóvil y ofreció el saludo de más alto nivel. Como rey, el significado de ofrecer tal saludo a otra persona es evidente por sí mismo. Sin embargo, nadie diría nada más. Kainet podía comprender perfectamente los pensamientos de Richard. Después de todo, frente a este hombre conocido como el padre fundador de Gran Bretaña, por mucho respeto que se le rinda, nunca será suficiente. Desde tiempos antiguos hasta el presente, muchos británicos han considerado al primer rey como un objeto de fe, y Richard es uno de ellos. En lugar de guardarlo solo en sus corazones, espero que ustedes dos no cuenten a otros los eventos de hoy.
Si todos a mi alrededor se vuelven como Richard, para ser sincero, terminaré muy cansado. Ya veo. ¿No quiere que otros conozcan su identidad? Lo entiendo, es para usarse como un as bajo la manga. Claro, justo como en la leyenda. Es simplemente la deidad guardiana de Gran Bretaña. Richard es como alguien que conoce a la estrella que ha admirado toda su vida. La luz estelar en sus ojos no deja de brotar. Actúa como un fanático e incluso inventó una razón estratégica para Moran en su propia cabeza. No, es solo que me da pereza. Ah. Gran primer rey. Supremo ancestro de nuestra Gran Bretaña. Por favor, permítame ofrecerle un himno aquí mismo. En este momento, realmente deseo que mi emoción pueda ser escrita en un poema y cantada hasta a balón. El desempeño de Richard es bastante entusiasta. Se podría decir que casi demasiado entusiasta. El éxtasis y la emoción causados por ver a Moran en persona destrozaron por completo sus diques emocionales. Torrentes de elogios fluían de su boca. Richard creció escuchando las leyendas del rey Moran, el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda como cuentos para antes de dormir. La música que tocaban los músicos en el palacio también eran canciones de alabanza a los dos antiguos reyes. Incluso existía el cuento popular de que, en su juventud, Richard se disfrazó de vagabundo para viajar y encontrar el legado dejado por los antiguos monarcas. Aunque estas leyendas han sido embellecidas por las generaciones posteriores, era suficiente para ver cuánto admiraba Richard a sus predecesores. Ahora, frente a Moran, Richard podría cantar poemas durante 7 días y 7 noches sin cansarse, y podría hacerlo todo sin repetirse ni una sola vez. Basta, basta, basta. Eso es demasiado exagerado. ¿Me estás tomando el pelo, niño? ¿Cómo pudo la historia desarrollarse de forma tan bizarra? ¿A qué te refieres con que usé la espada sagrada para partir los cielos y crear el origen del mundo? ¿Dónde escuchaste esa leyenda de pacotilla? ¿Y qué es eso de que el rey Arturo se enteró de que el vil rey Vortigern intentaba derribar la luna sobre Londres y lanzó a Merlín con fuerza para golpear la luna de vuelta? ¿Qué demonios estás leyendo, pequeño bastardo? Moran casi maldice al escuchar las historias que Richard soltaba. No es que Richard las contara mal. Las contaba no solo bien, sino de una manera que agitaba las emociones, casi al nivel de un bardo de primera clase. Sin embargo, el contenido era tan indignante que Moran no terminaba de quejarse. La leyenda había sido alterada más allá del reconocimiento. Después de eso, Richard mencionó que Lancelot usó una paja para detener a un ejército de 50.000 millones de pictos para proteger el lago. Moran perdió completamente el deseo de protestar. ¿Qué clase de cambio era ese? Para ser honesto, todas estas fueron historias que mi madre me contaba de niño, cuentos para dormir que atesoro, cof, cof. Por supuesto, ahora sé que son un poco exageradas, pero no hacen que el antiguo rey se vea sabio y poderoso. Richard se rascó la mejilla, un poco avergonzado. Tras perder el juicio por la emoción, soltó incluso los cuentos de su infancia, lo cual resultaba bochornoso. Por supuesto, aún seguía en un estado de agitación emocional. Para ser sinceros, existen muchas historias así en las generaciones posteriores, e incluso en la iglesia anglicana hay muchos registros de sus hazañas, pero si son ciertas o no, ya no es algo que se discuta. Añadió Kainet con torpeza. Si este asunto se discutiera en Gran Bretaña, me temo que los estudiosos, tanto del lado místico como del superficial, discutirían durante 10 días y 10 noches. Incluso hoy, las hazañas de la dinastía unificada siguen siendo uno de los temas más grandes de la arqueología. Se estima que, incluso si el propio Moran fuera allí a participar en la discusión, al final solo recibiría un golpe en la cara con la retórica clásica. ¿Acaso entiendes tú al rey Moran, o lo entiendo yo? Tú, forastero. Mis antepasados durante 18 generaciones han sido británicos genuinos. Basura, soy un magus de rango color. Rango color. Tú eres solo un rango ritual, ¿acaso entiendes más que yo? Kainet había visto a varios académicos ancianos así en el departamento de arqueología de la Asociación de Magos, gritando en las calles. Las leyendas exageradas en boca de Richard no eran sorprendentes en absoluto. Estaban dentro de lo comprensible. Tras escuchar, Moran ya estaba entumecido. Las generaciones posteriores tenían mucha más capacidad para inventar cosas de lo que él imaginaba, y le daba demasiada pereza corregir esas historias salvajes e indignantes. Kainet, acompañarás temporalmente a Richard para participar en la Guerra del Santo Grial. En cuanto a Loreley y Gran Bretaña, puedes notificarles que Richard es mi representante. Nadie se opondrá a su estatus. Moran hizo los preparativos.
Richard, naturalmente, aceptó la tarea con gran entusiasmo, ansioso por estar en la vanguardia y contribuir para Moran. Al saber que esta era una guerra del Santo Grial en la que participaba toda Gran Bretaña, Richard izó la bandera de ir a la guerra por el país. Tal como cuando participó en las cruzadas en vida, ahora solo le faltaba montar a caballo para partir. En cuanto a los planes de Moran para sí mismo, Kynette y Richard lógicamente no preguntaron nada. A sus ojos, un primer rey tan grande debía estar haciendo cosas que superaban con creces el entendimiento de los mortales. Si el rey no lo dice, es porque el momento no ha llegado. Sea como sea, Gran Bretaña siempre seguirá los pasos del antiguo rey, y este derramará su gloria sobre su pueblo. Kynette y Richard solo pensaban en una cosa: dedicar una victoria deslumbrante a Gran Bretaña y al antiguo rey. Por supuesto, también ocurrió algo interesante, después de que Moran terminara de dar instrucciones y se alejara de su vista. ¿Qué fue lo que dije hace un momento? Finalmente, al calmarse y recuperar sus emociones, Richard volvió gradualmente a la realidad, dándose cuenta de las cosas tan vergonzosas que había dicho frente al antiguo rey en un momento de excitación. Incluso mencionó sus tonterías infantiles. Esta vez, su rostro estaba completamente rojo y rodaba por el suelo de la calle, sin mostrar ni la mitad de la apariencia de un rey. Nuestros reyes, todos tienen personalidades únicas. Kynette también sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Uno podía imaginar que los ministros que sirvieron al rey Richard Lionheart hace 1000 años probablemente se sintieron igual que él ahora mismo. 576. Capítulo 576. Una realidad más cruel que una pesadilla. La primera noche de la Guerra del Santo Grial acababa de terminar. Un nuevo día llegaba, y lo ocurrido en solo una noche había conmocionado a todos los círculos. Tan solo la tormenta causada por la batalla entre Gilgamesh y Enkidu ya había horrorizado a las agencias de inteligencia de varios países. Incluso la Asociación de Magos en Gran Bretaña, al otro lado del mundo, captó claramente las fluctuaciones mágicas emitidas por ambos en combate. Aunque era de esperarse, no pudieron evitar sentirse impactados al ser testigos reales de la magnitud de la Guerra del Santo Grial en Snowfield. El gobierno estadounidense solo podía encubrir la superficie de la sociedad. En el lado místico les resultaba imposible. La aparición de un cráter de meteorito de la nada no era algo que se pudiera ocultar fácilmente. Sin embargo, los incidentes estaban lejos de terminar. Seguían ocurriendo cosas extrañas. A continuación, el pronóstico del tiempo. La baja presión que se presenta al oeste de Las Vegas se encuentra actualmente, el contenido transmitido por la televisión era la información habitual. Los ciudadanos de Snowfield observaban los datos climáticos y se dirigían a sus trabajos con sentimientos encontrados de alegría y preocupación. Por ahora, la ciudad no había caído en el caos ni en el pánico. Los ciudadanos que recibían la segunda mañana de la guerra aún disfrutaban de la estabilidad que el mundo les otorgaba. Sin embargo, las grietas ya habían comenzado a manifestarse de forma clara. Una explosión en un gasoducto en la zona del desierto. Muchas mascotas enviadas a hospitales veterinarios por sus dueños, con la piel cubierta de manchas negras, bajo sospecha de enfermedades cutáneas. Personas acompañadas por sus familias llevadas al departamento de psiquiatría, diciéndole al doctor que no quieren irse de esta ciudad. El colapso de un histórico teatro de ópera. Una operación terrorista contra la estación de policía, supuestamente para rescatar a criminales detenidos, que incluso afectó al hotel adyacente. A pesar de tantos sucesos impactantes, la gente seguía viviendo su vida como de costumbre. Para aquellos que no se habían topado directamente con estos eventos, parecían algo demasiado lejano. Inmersos en la estabilidad de la sociedad moderna, la alerta natural de las personas como seres vivos estaba paralizada. Antes de que apareciera el pánico real, incluso si la gente notaba algo, evitaban deliberadamente mirar hacia el abismo, porque subconscientemente conocían las consecuencias. Si miras al abismo, no puedes mantener la normalidad. Por lo tanto, la gente creía en la estabilidad. Creían que la ciudad solo estaba experimentando accidentes frecuentes por casualidad y que todo se estabilizaría pronto. Aunque no hubiera pruebas que lo garantizaran, tenían una confianza extraña. Nadie pensaba que se encontraban en un vórtice de locura. En realidad, no es que los ciudadanos de Snowfield fueran estúpidos. Era un fenómeno premeditado. La ciudad había diseñado esquemas de colores en el ámbito científico para inducir efectos psicológicos específicos y estableció sugestiones que solo se activarían cuando muchos elementos se superpusieran, afectando profundamente las mentes de los residentes.
Durante este periodo, también hubo participación de agencias gubernamentales de Estados Unidos, y tomó más de 80 años solo construir estas bases. Hasta el día de hoy, la mente maestra sigue ocultando estas cosas. Ocultándolas de los muchos magos que pasan, de los sociólogos que sospechan del rápido desarrollo de la ciudad, e incluso de los residentes que viven y trabajan aquí. En esta ciudad llamada Snowfield, se había asumido desde hacía mucho tiempo que ocurriría esta situación, y se habían aplicado sugestiones masivas y vagas capaces de prevenir el pánico hasta cierto punto. Las vidas de 800,000 personas estaban sobre la mesa como fichas de apuesta. La gente iba a trabajar y vivía su vida sin saber nada. No tenían idea de que ellos y la ciudad misma eran sacrificios para ofrendar al falso Santo Grial. Incluso si todos los ciudadanos supieran la verdad, presumiblemente no les importaría a quienes orquestaron todo desde las sombras. Si realmente se expusiera, pensarían que es mejor cortar el fuego de raíz antes que permitir que la noticia se extendiera y expandiera el daño. En resumen, ni siquiera permitían a los residentes tener la oportunidad de entrar en pánico. Esta era una realidad más cruel que una pesadilla. Aunque algunas personas en esta guerra del Santo Grial querían salvar la ciudad, su existencia era demasiado pequeña. Por ejemplo, el jefe de policía Orlando ahora estaba ocupado lidiando con los problemas de encubrimiento tras la primera noche de combate. Él no era el único. Faldeus, en representación de los altos mandos de los Estados Unidos, también estaba a cargo, y ambos sentían un dolor de cabeza simultáneo. Y esto era solo la primera noche. Ni siquiera los 13 espíritus heroicos habían sido invocados por completo. Era difícil imaginar cómo ocultar los misterios en adelante. O mejor dicho, ocultar esta guerra del Santo Grial, era en sí mismo un gran chiste. Estimulados quizás por el desempeño de los Heroes y Masters de la primera noche, los Masters restantes que poseían hechizos de mando se apresuraban para completar las invocaciones. El mecanismo de la guerra en Snowfield era especial. Al ser una guerra falsa, el número de espíritus heroicos ascendía a 13. Primero, solo había un saber entre los 13. Los primeros 6 eran llamados los 6 falsos, y solo después de que estos fueran invocados, podrían manifestarse los 7 verdaderos restantes. El primero de los 7 verdaderos en ser invocado debía ser, obligatoriamente, saber. Si saber no aparecía primero, los otros 6 no podrían ser invocados en absoluto. Esta información era limitada. Solo Faldeus y Francesca, los cerebros, y Orlando, en la policía, lo sabían. Sin embargo, Gran Bretaña, conociendo esta inteligencia, interfirió y capturó al saber que originalmente pertenecía al bando de Faldeus. Se podría decir que la operación de la Asociación de Magos le dio a Gran Bretaña una ventaja significativa. En este momento, todos los 6 Heroes falsos han sido invocados. Ahora que Richard ha aparecido como saber, los demás actores pueden subir al escenario. En el segundo día, los 6 Heroes verdaderos restantes se manifestarán en Snowfield, y el drama se volverá aún más deslumbrante. Snowfield, planta de energía, nivel subterráneo. Tras pasar la primera noche y enterarse por Francesca de que el Servant clase saber se había manifestado, la maga Auri, especialista en magia negra, planeaba aprovechar el momento para invocar al verdadero Berserker lo antes posible. Sin embargo, ocurrió un accidente. Un gemido de dolor se escuchó débilmente. La chica yacía en un charco de sangre. Las costillas de su pecho estaban casi destrozadas por un golpe contundente. La sangre, mezclada con fragmentos de órganos internos, fluía hacia afuera, y sentía que la llama de su vida se enfriaba y se desvanecía gradualmente. Y quien causó todo esto no fue otro que el verdadero Berserker que ella misma había invocado. 577. Capítulo 577. La invocación continúa. El nombre de la chica era Aruri Borzak. Había sido reclutada por Francesca para participar en la guerra del Santo Grial y tenía una posición de máster reservada con antelación. La razón para participar en la guerra no era complicada. No lo hacía por fama o fortuna, ni para perseguir la raíz, sino simplemente por venganza. El abuelo de Aruri se llamaba Od Borzak. Fue un apóstol muerto usuario de abejas con cierta reputación en vida, y la familia siempre estuvo bajo su protección. La familia de Aruri era la única descendencia consanguínea de Od. Los apóstoles muertos no pueden reproducirse. Debido a esta obsesión, algunos intentan tener descendencia antes de transformarse en apóstoles muertos, dejando un linaje en el mundo. Una vez que los descendientes directos tienen nietos, transforman a sus hijos en apóstoles muertos, permitiéndoles convertirse en hijos e hijas.
Los apóstoles muertos solo pueden lograr una reproducción de linaje alternativa mediante este método. Por ello, el usuario de Abejasot cuidó con esmero a la familia de Aruri. Algunos apóstoles muertos que conservan parientes consanguíneos en el mundo humano suelen sentir afinidad por ellos mientras siguen siendo humanos. Como el antiguo 14º ancestro, Rozarien, quien se convirtió en vampiro junto a sus amadas hijas, la última esperanza de la aristocracia. Su facción es ahora una de las más grandes en la sociedad de los apóstoles muertos. Los defectos biológicos de los apóstoles muertos son demasiado obvios. No pueden tener hijos, no pueden heredar habilidades ni transmitir sus genes. El actual antiguo 14º ancestro también se lamenta de no poder ver los rostros de sus hijos y nietos. Originalmente, la familia de Aruri habría estado protegida por su abuelo, pero, al final, los planes del hombre no son rival para los del destino. Odborzag murió en un accidente aéreo mientras viajaba. La verdad no era tan simple. Aruri descubrió más tarde que otros magus habían contratado asesinos para matarlo en el avión. La persona que mató al usuario de Abejasot se llamaba Natalia, junto a su pupilo adoptado, Kiritsugu Emiya. Fueron estos dos asesinos de magus y su empleador quienes causaron la tragedia de la familia de Aruri. La muerte del abuelo apóstol muerto dejó a su familia sin un paraguas protector, y los padres de Aruri fueron tachados de herejes por los magus. Sus padres fueron brutalmente asesinados y solo ella sobrevivió por azar. Por lo tanto, el deseo de la chica era ordinario. Vengarse de los enemigos que saquearon a su familia, de los asesinos de magus que mataron a su abuelo, del mundo de la magia y de los misterios. ¿Por qué terminó así? Aruri seguía tosiendo sangre. Eligió invocar al espíritu heroico en la planta de energía precisamente para usar la electricidad y amplificarlo. Hizo todos los preparativos para invocar al verdadero berserker. La invocación fue un éxito. Sin embargo, el berserker entró en frenesí antes de formar un contrato con ella, propinándole un golpe devastador. Aunque para el berserker esto no habría sido más que un simple gesto, para un mortal, el golpe de un espíritu heroico es completamente fatal. Papá, mamá, ¿es esto la muerte? En sus últimos momentos de conciencia borrosa, aparecieron en su mente los rostros amables de sus padres y sus miradas expectantes. No pudo siquiera consumar su venganza. Morir como basura en un rincón, asesinada de un solo golpe por el espíritu heroico que ella misma invocó. Como era de esperar, es un chiste a la medida de una mortal como ella. No importa, me usaré, como tu sacrificio. Aruri esbozó una sonrisa autodespreciativa. Lentamente extendió su mano hacia el verdadero berserker. Con cada paso que éste daba, se escuchaba un chirrido mecánico en la habitación. Incluso gateaba por el lugar a cuatro patas. Aunque sus ojos brillaban con una luz ardiente y feroz, los gemidos que ocasionalmente soltaba eran tan roncos como el sonido de un tocadiscos oxidado. Vamos, mátame. El precio es, mientras puedas seguir existiendo, debes vivir como quieras. Haz que tu figura sea el centro de atención del mundo, haciendo que la hechicería oculta pierda su sentido. Aruri deseó esto en secreto para el verdadero berserker. Justo cuando estaba a punto de agotar todos sus hechizos de mando antes de morir, escuchó una voz melodiosa, como una campana de plata, cerca de su oído. Oh, tu forma de luchar es bastante única. Aruri captó a alguien con el rabillo del ojo. La mujer salió lentamente del rincón oscuro. Tenía el cabello blanco como la nieve y ojos tan hermosos como rubíes. ¿Un homúnculo de los Einzvern? No, algo está mal. Al notar la presencia de la otra persona, Aruri se sobresaltó y se levantó rápidamente, olvidando incluso que estaba gravemente herida. Sin embargo, el dolor parecía haber desaparecido por completo. No sentía nada. ¿Cómo es esto posible? Aruri se miró a sí misma con incredulidad. Descubrió que todas sus heridas habían sido restauradas y ni siquiera había una gota de sangre en su ropa. Era tan extraño que todo lo de hace un momento parecía un sueño. Pero sabía que no lo era. Oh. Ya veo, ¿todavía quieres estar a mi lado? Sabía que no elegirías a ese bastardo, a ese rompecorazones, sino que te pondrías de mi lado. Eres un buen chico. La mujer de cabello plateado sonrió dulcemente. Se paró frente al mecánico verdadero berserker con una sonrisa gentil, como una madre amorosa. El verdadero berserker se agitó ante sus palabras. ¿Era una ilusión o sus emociones parecían albergar un rastro de miedo? ¿No quieres que regañe a ese tipo, Moran? ¿Y quieres que él y yo nos llevemos bien, como lo hacíamos en Uruk? La mujer mostró una sonrisa extraña. Esta sonrisa revelaba un destello de frialdad cortante, como si dijera en silencio que aquello era absolutamente imposible. Como la risa de un demonio.
Niño tonto, no digas tales cosas frente a mí por segunda vez. De lo contrario, por muy gentil que sea, no podré evitar querer destrozar cosas. La mujer seguía sonriendo, pero no había rastro de alegría en su rostro. El berserker, con su piel mecánica, tembló de pies a cabeza como un niño asustado. Se cubrió la cabeza con sus pies gigantescos, luciendo aterrado mientras decía, no lo haré de nuevo. Muy bien, de ahora en adelante, esa niña es tu máster. Ve y forma un contrato con ella. La mujer de cabello plateado se echó el pelo hacia atrás y habló con un tono encantador. Aruri se quedó atónita. ¿Cómo podría un berserker que incluso atacaría a su invocador obedecer órdenes tan dócilmente? La mujer frente a ella ni siquiera tenía hechizos de mando. Sin embargo, al segundo siguiente, la percepción de Aruris fue derribada. Obedezco, obedezco, órdenes. Aquel berserker realmente siguió las palabras de la mujer, inclinando la cabeza como si estuviera sirviendo a la caída Aruri. 578. Capítulo 578. La manifestación de dos berserkers antes de que Aruri pudiera recuperarse, los circuitos mágicos de ella y del berserker se conectaron con éxito, y ambos formaron oficialmente una relación de Master y Servant. Al mismo tiempo, a través del contrato, ella pudo sentirlo. El berserker le tenía pavor a la mujer de cabello plateado. Hablando de eso, realmente tengo suerte. No esperaba que hubiera un recipiente aquí capaz de alojarme directamente. La mujer de cabello plateado examinó su propio cuerpo. Aunque su apariencia no era exactamente la que tenía en la era de los dioses, todavía estaba dentro de sus expectativas. Sin embargo, los métodos modernos para crear recipientes eran muy inferiores a los de los dioses. ¿Quién es usted exactamente? ¿Preguntas por mí o por este recipiente? Bueno, nada de eso importa ya. No hay necesidad de tener tanto miedo. Aruri estaba a punto de cuestionarla, pero sintió una calidez en su mejilla cuando la mujer extendió la mano y acarició su rostro. En ese instante, Aruri tembló. Sintió la fuente de ese inmenso poder mágico, un fenómeno que ningún ser vivo debería poseer. Lágrimas incontrolables brotaron de sus ojos. Esto es imposible, no debería ser, ¿cómo puede existir algo así? Ni siquiera los Servants tienen tanto poder mágico. Ningún humano podría tener tal poder. Esta mujer, no es humana en absoluto. El corazón de Aruri gritaba de angustia. En realidad, estaba tan conmocionada que ni siquiera podía hablar, con sus mejillas constantemente humedecidas por las lágrimas. Como maga, lo sabía. Una existencia así solo podía ser aquello. A veces, un símbolo de realeza, victoria y destrucción. A veces, la lluvia vivificante y generosa. Ignorando las palabras de los mortales, actuando únicamente por su propia voluntad, descendiendo como la naturaleza personificada, una de sus encarnaciones es el cielo mismo. La mujer de cabello plateado, que había infundido tal terror en Aruri, sonrió gentilmente, como si le complaciera la expresión de la chica. No te preocupes. A pesar de mi aspecto, me agradan bastante los humanos. Aunque el tono de la mujer era muy suave, debido a que su punto de partida era demasiado elevado, transmitía una sensación de desesperación que no se podía superar ni siquiera alzando la vista. Ahora que estoy aquí, gobernaré a ustedes, los humanos, adecuadamente. Déjenmelo todo a mí. Dándole la espalda a la arrodillada Aruri, la mujer de cabello plateado avanzó a grandes zancadas. El berserker, como un séquito que protege una flor, dejó escapar un rugido bajo, digno de ser recordado por la eternidad, para escoltar su partida. Al mismo tiempo, en un hotel barato del centro. 9 hombres y mujeres con trajes sencillos, totalmente fuera de lugar en ese entorno, estaban desparramados en el pasillo. Eran miembros de un grupo llamado Zugzwang. Zugzwang era una organización de magus nacida de la familia Inskaya de Europa del Este, que originalmente pertenecía a la prestigiosa familia Igmillenia con base en Rumanía. Durante siglos, se les encargó la tarea de ser un equipo de limpieza, responsables de lidiar con las pestes que husmeaban alrededor de los Igmillenia. Sin embargo, hace medio siglo, la familia Igmillenia utilizó al partido nazi para saquear los cimientos del Grial Mayor, solo para que Estados Unidos se los arrebatara, haciendo todo el trabajo para alguien más. Tras esa batalla, los Igmillenia cayeron en declive. Zugzwang fue una facción que se separó de la familia y ahora se había convertido en una importante organización de mercenarios. Se especializaban en aceptar todo tipo de trabajos turbios. Mientras el pago fuera adecuado, aceptaban cualquier encargo.
Casualmente, un cliente los había contratado recientemente por una gran suma de dinero para un trabajo que interesaba incluso a estas organizaciones mercenarias. Arrebatar la identidad de un máster en Snowfield y participar en la guerra del Santo Grial. Recopilaron diversa información, descubrieron el paradero de un máster y lo siguieron hasta el hotel. Como resultado, ni siquiera llegaron a ver al máster. Fueron eliminados por algo disfrazado como uno de los suyos. Ya veo, usaste una hechicería bastante interesante. No esperaba que te convirtieras en el líder del grupo transfiriendo tu cresta mágica. ¿Es esto lo que llaman un giro inexplicable del destino? El hombre disfrazado como el líder del grupo Zugzuan murmuró mientras contemplaba a los mercenarios tendidos en el suelo. Una voz tranquila provino de otro hombre detrás de él. En efecto. Berserker, tus habilidades son sobresalientes. No sospecharon nada de principio a fin. Con habilidades como las tuyas, podemos infiltrarnos fácilmente en cualquier lugar, incluso asesinar directamente a los másters enemigos. Este hombre también vestía un traje impecable. Él también era uno de los que buscaba el Santo Grial. Tras enterarse de la guerra hace unos años y recibir el patrocinio de algunas familias de magus, el hombre las usó como trampolín para trasladarse a Snowfield y lanzarse a la contienda. El nombre de este asesino de magus era Kiritsugu Emiya. Antes de la primera noche de la guerra del Santo Grial, ya había invocado a su propio Servant, el legendario asesino, Jack el Destripador. Su habilidad única, Thousand Faces, le permitía a Jack transformarse en cualquier persona. Al transformarse, también podía imitar la personalidad del individuo, así como leer sus recuerdos superficiales. Si la transformación duraba lo suficiente, probablemente podría leer incluso recuerdos profundos. Históricamente, nadie descubrió jamás el verdadero rostro de Jack el Destripador, y las conjeturas variaban. Un doctor, una prostituta, un carnicero, un loco, un demonio. Ninguna explicación convenció al mundo. Jack, invocado bajo este concepto, podía ser cualquiera o no ser nadie. La habilidad de las 1000 caras nació de esto. Había que decir que, en términos de ser un asesino, la compatibilidad de Jack con Kiritsugu era perfecta. Sería muy grosero mostrar algún fallo frente a alguien como yo. Soy, después de todo, un Servant, y tengo la confianza para serlo. Pido disculpas, no era mi intención culparte. Al ver tus habilidades con mis propios ojos, no pude evitar querer elogiarte. Kiritsugu intentó decirlo con un tono humorístico, pero como asesino, no estaba muy acostumbrado a sonreír. Ya que el Destripador ya estaba familiarizado con la personalidad de su máster. Solo estaba bromeando y no se lo tomó muy en serio. 579. Capítulo 579. Sobrevivir en las grietas de la guerra. Hubo mucha actividad en la estación de policía ayer por la mañana. Además, tras la invocación de saber, los otros Servants comenzaron a manifestarse también. Actualmente, las manifestaciones confirmadas incluyen a Berserker, Rider, Assassin. Otra puerta se abrió en el pasillo. Una mujer de expresión severa salió, informando a Kiritsugu y a Jack sobre la inteligencia recolectada anoche. El nombre de la mujer era Maiya Isao. Tras ser rescatada por Kiritsugu de un campo de prisioneros de guerra, había trabajado como su asistente. Ahora, ella también participaba en la guerra del Santo Grial. Los Servants aún no han llegado todos, y la situación de cada facción sigue siendo incierta, pero ya ha habido demasiadas batallas en esta ciudad, apóstoles muertos, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Iglesia. Kiritsugu fumaba un cigarrillo barato que compró en una máquina expendedora. En ese momento, su mirada indiferente no vaciló. El hecho de que estas fuerzas poderosas participaran en la guerra solo demostraba que su peso no era simple. Quizás el deseo que siempre había anhelado podría realizarse en esta contienda. ¿Qué piensas de todo esto? Creo que esta guerra del Santo Grial ha abandonado las reglas del pasado. O mejor dicho, la persona que creó esta guerra desde el principio quería privatizar el sistema del Santo Grial. Pronto, la escala y la forma de la batalla cambiarán de manera aún más drástica de lo que vemos ahora. Maiya respondió rápidamente a Kiritsugu. Durante el enfrentamiento entre Gilgamesh y Enkidu, ella envió familiares murciélagos para explorar la situación. Kiritsugu asintió al escucharla. Sí, esta es una guerra sin límites. La regla de ocultar el misterio, me temo que ni siquiera esos reyes quieren acatarla. Es como una obra de teatro. No pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante esto, lo que dejó a Maiya muy confundida. Y también hay un dicho sobre las obras de teatro, que es cuestión de uno canta, luego otro aparece. Aquellos que cantan la epopeya siempre serán los héroes y reyes deslumbrantes.
La gente como nosotros, que no puede subir al escenario, tiene que esconderse en las sombras, eso es una gran ventaja. Kiritsugu se encogió de hombros como burlándose de sí mismo. Tras analizar la primera noche, se podía decir que los enemigos eran demasiado fuertes. Pero eso también era una ventaja. Los enemigos poderosos centrarían su vigilancia en aquellos que valiera la pena temer, y la importancia de Kiritsugu Emiya era mucho menor que la de otros, por lo que no recibiría demasiada atención en esta etapa. En otras palabras, él, al igual que Orlando, era un miembro que buscaba sobrevivir en las grietas de esta guerra del Santo Grial. Además, todo el equipo ha llegado. Mailla empujó la puerta. Sobre la cama y el suelo de la habitación había pistolas estándar, subfusiles, rifles, granadas, rifles de francotirador y otros armamentos de fuego modernos. Eran obras de arte que combinaban la habilidad de los artesanos y la última tecnología electrónica en su forma más feroz. Justo cuando Kiritsugu iba a inspeccionar el equipo, ocurrió un cambio. Una explosión pareció recorrer toda la calle desde fuera de la ventana, y el cristal del hotel, que había sido protegido mágicamente, se hizo añicos sin resistencia. No solo la habitación de Kiritsugu, las ventanas de todo el edificio se rompieron. Justo cuando pensó que un enemigo lo atacaba, se dio cuenta de que no era así. No eran solo los cristales del hotel, los de toda la calle habían sido destrozados por algo. Demasiado rápido, eso fue el ataque de un Servant, si no me equivoco, debería ser una flecha. Sin embargo, el objetivo no somos nosotros. Estos son solo los efectos secundarios de su trayectoria. La voz de Jack resonó en sus oídos. Los corazones de Kiritsugu y Mailla se tensaron. No pudieron evitar mirar hacia la ventana, donde se veían las calles sembradas de vidrios rotos por las réplicas de la tormenta. Esto es realmente. Kiritsugu quedó momentáneamente atónito. Si esa flecha, imbuida de energía divina, hubiera tenido como objetivo el hotel, no habría tenido oportunidad de luchar. Y pensar que esto era solo el segundo día. La guerra del Santo Grial era mucho más impredecible de lo que imaginaban. La muerte estaba tan presente como el viento. Retrocedamos un poco en el tiempo. Después de que Moran y Richard se separaran por un rato. Él no era Gilgamesh. Por supuesto, no deambularía simplemente por la ciudad. Moran no había olvidado su objetivo fundamental al participar en esta guerra. Finalmente. Te has manifestado. Moran estaba de pie en la cima de un rascacielos. Su respiración parecía absorber todo el aire circundante, convirtiéndolo en un agujero negro que fracturaba el espacio. Captó una presencia tenue, casi imperceptible, en la ciudad. Si no se equivocaba, un ser de nivel divino probablemente había descendido en dirección a la planta de energía, a las afueras de Snowfield. ¿Por qué Moran no fue a confirmarlo él mismo? Bueno, había una razón para ello, incluso ahora, no podía enfrentarse a Ishtar. Cada vez que veía el rostro de esa mujer, Moran recordaba todo lo que había pasado entre ellos, y su corazón se llenaba de emociones encontradas. Ni odio, ni ira, ni afecto persistente. Solo un simple deseo de suspirar. Solo Ishtar podía evocar tales sentimientos en Moran. Ella era verdaderamente única. Sin embargo, esto también es una oportunidad. Ya que has tomado la iniciativa de aparecer, entonces no me contendré, el momento es perfecto, mis preparativos también están casi completos. Moran sostenía un teléfono inteligente en su mano. Envió un mensaje simple a sus subordinados. La notificación era sencilla y sin adornos. Era poco probable que incluso Estados Unidos imaginara que el rey de Gran Bretaña, en la cima del mundo místico, usaría redes sociales. Moran abogaba porque Gran Bretaña se mantuviera al día con los tiempos. Los dispositivos portátiles eran esenciales y él fomentaba su adopción masiva en el país. En cuanto al ritual para invocar a la deidad, Moran no necesitaba hacerlo él mismo. La gente que trajo de Gran Bretaña estaba allí para ese propósito. Ishtar era una de las diosas más antiguas. Aunque suene como si no mereciera el título, así era. Entre los 12 dioses máquina de Grecia, muchas diosas tomaron como referencia a la divinidad de Ishtar al evolucionar en deidades terrestres. El ejemplo más típico era Afrodita, la diosa de la belleza y el amor. Ella e Ishtar pertenecían a la categoría de diosas de la belleza. Si la divinidad de Ishtar descendía por completo en Snowfield, Moran podría usarla como trampolín y medio para invocar a otras diosas relacionadas con ella. Este era uno de sus planes en esta guerra del Santo Grial. 580. Capítulo 580. Visitando a un viejo amigo ya está empezando a nublarse. Moran levantó la vista al cielo.
Si una persona común mirara hacia arriba a simple vista, solo vería el cielo azul y nubes blancas puras. Pero, a los ojos de Morán, el mundo ofrecía una vista completamente diferente. Todo el cielo estaba teñido de negro, como si tinta derramada hubiera fluido por el firmamento. Incluso los Servants podrían no ser capaces de verlo. Solo aquellos con una percepción extremadamente fuerte y aquellos altamente sensibles al aura de la muerte podían ver esta niebla negra cubriendo toda la ciudad. Parece que ese niño ha llevado al Pale Rider a la siguiente etapa. En cuanto a qué hacer después, simplemente daremos un paso a la vez. Morán conocía la esencia de esta niebla negra. El Pale Rider era un Servant conceptual sin cuerpo físico. Su esencia era uno de los sistemas del planeta, encargado de gestionar la muerte en este mundo. Pero Morán no le prestó demasiada atención. Como él mismo se había transformado alguna vez en el sistema de represalia del planeta, conocía las limitaciones de tales seres. No era imposible lidiar con él, pero por ahora el Pale Rider no afectaba sus planes, y Morán no pensaba interferir con ese actor. Sus subordinados no se verían afectados, así que podía dejarlo estar. Además, esta era una experiencia rara para Morán. Nunca antes había luchado contra el sistema del planeta en sí, solo se había convertido en él. La guerra del Santo Grial acababa de empezar y había tiempo de sobra. No tenía que preocuparse por no tener la oportunidad de enfrentarlo en el futuro. Morán, ¿a dónde iremos ahora? En ese momento, habló otra voz femenina. La expresión de Morán se suavizó considerablemente. A continuación, voy a visitar a un viejo amigo mío, Tiamat, te molestaré para que me acompañes un poco. La mujer que acompañaba a Morán no era otra que la madre primordial, Tiamat, quien había sido despertada por él hace un mes y había regresado al mundo. Como Morán decía, ella simplemente había tomado una siesta. Los milenios que habían pasado para la humanidad no fueron más que un instante fugaz comparados con su experiencia subjetiva en el sueño, y esto fue gracias a la magia de ilusión lanzada por Morán. ¿Reunirse con un amigo? Eso suena divertido, si es así, entonces vamos. Mamá también irá. Tiamat tomó el brazo de Morán. Era como una madre gentil y amorosa, pero también como un ave aferrada a él. La digna y hermosa mujer revelaba un comportamiento tan infantil que parecía una hermana mayor afectuosa y adorable, haciendo que el corazón de Morán diera un vuelco. Sí, vámonos. Morán sonrió feliz. La anticipación de reunirse con un viejo amigo y la alegría de tener a una mujer amada a su lado eran sentimientos maravillosos. Activó la magia de espejo de agua para teletransportarse. Tras eso, las dos figuras desaparecieron de la cima del edificio. Snowfield, distrito industrial suburbano. En lo profundo de esta zona, una planta procesadora de carne se erguía silenciosa, usando las enormes fábricas circundantes como muros. Quizás porque la industria ganadera cercana no prosperaba, ni siquiera operaba dependiendo de la estación. Era una planta cuya existencia apenas conocían los residentes de la ciudad. Sin embargo, en el sótano de esta procesadora, había un lado desconocido que no figuraba en ningún registro comercial. Construido en un espacio subterráneo más grande que el área ocupada, se encontraba un taller de hechicería ubicado tras varias capas de barreras. Si se rastreara el origen de las fábricas aparentemente inconexas de los alrededores, se descubriría que los operadores pertenecían a la misma organización. La familia Esclario. La organización es una familia mafiosa encabezada por Galvaroso Esclario, famoso en el inframundo por sus métodos astutos y sofisticados. Aunque los Esclario son una mafia italiana, son esencialmente diferentes de la mafia siciliana. Están profundamente arraigados en los Estados Unidos. La razón es que protegen y patrocinan a muchos magus. Aquellos derrotados en luchas familiares. Aquellos que buscaban el reino más alto de la magia, pero quebraron por falta de fondos. Aquellos considerados herejes y expulsados de sus hogares, la familia Esclario se convirtió en patrocinadora de magus con diversas historias personales, apoyando sus actividades. No solo les proporcionan dinero, sino que también ejercen poder superficial por ellos. Incluso en Washington después de Cristo hay presencia de los Esclario, y usan ese poder para proteger a los magus. Esta familia mafiosa acepta a casi cualquiera. Incluso magus que desertaron de la asociación fueron absorbidos y tolerados por ellos. Los Esclario no piden resultados. Sin importar los logros mágicos que investiguen, si no desean entregarlos, la familia no hace preguntas. Por el contrario, lo que el magus necesite, los Esclario se lo suministrarán generosamente. Con el tiempo, un grupo de magus ajenos a la asociación se reunió y echó raíces en la familia.
Cuando alguien quiere dañar a los Esclario, estos magos, acostumbrados a esta relación unilateral, creen que si pierden este entorno, el camino hacia la raíz se cerrará. Por ello, toman la iniciativa de eliminar enemigos para la familia y defender sus propios intereses. Sin mencionar que el propio gobierno de los Estados Unidos los apoya. Estados Unidos siempre ha esperado ir un paso por delante de la Asociación de Magos y la Santa Iglesia en el campo de lo misterioso, sin restricciones. Obviamente, la familia Esclario es la elección de los Estados Unidos. Hoy en día, su escala es solo ligeramente inferior a la de la asociación o la iglesia, siendo un gigante en suelo americano. Esta vez, la familia Esclario usó su influencia política para obtener la oportunidad de participar en la guerra de Snowfield. Los altos líderes de Estados Unidos les reservaron una posición de máster. Bathrilot Cordelion. Él es el máster que representa a los Esclario en la guerra y un cuadro de alto nivel en la familia. Es conocido mundialmente como el tiburón tóxico de Esclario, el mago de la masacre. Dentro de la planta procesadora de carne, Bathrilot ha completado la invocación del espíritu heroico. Del brillante círculo mágico aparece un archer rebosante de una inmensa energía divina. Observa fijamente al grupo de matones trajeados frente a él y dice: te imploro que respondas a mi pregunta, mago, ¿serás tú mi máster, aquel que me otorgará las pruebas?